Dios les bendiga, hermanas. Les saludo en esta hora en el nombre de Jesús. Les habla la hermana Soralba de Gutiérrez y le damos una cordial bienvenida a nuestro programa Cápsula Femenina, el programa cristiano para la mujer de hoy. Queremos invitar a todas las damas para que podamos compartir esta publicación. Bueno, y en el día de hoy corresponde hablar de otra mujer que era estéril, llamada Mical. Y vamos a leer en el segundo libro de Samuel, capítulo número 6, el verso número 23. Dice, y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte, hasta el día de su muerte. Bueno, todas las mujeres estériles que nosotros estudiamos en la palabra de Dios, vemos que de alguna manera claman a Dios y Dios les da el privilegio, la oportunidad de ser bendecidas, de ser mamás. Pero esta vez encontramos a esta joven llamada Mical, que era hija de Saúl. Mical significa ¿quién es como Dios? Ese es el significado de su nombre. Además de eso, vemos que ella era una princesa, porque era hija de Saúl, que fue rey. No sabemos cómo estuvo su crianza, cómo fue su contexto cultural, no sabemos cómo se levantó esta jovencita llamada Mical. Pero dice la Biblia que su padre Saúl le iba a dar a David por mujer a la hermana de ella, la mayor. Pero Mical dijo que estaba enamorada de David. Entonces Saúl aprovechó porque quería destruir a David y le dijo que si le traía 100 prepucios de los filisteos, le daba como regalo a su hija. Pero realmente quería era destruir a David. O sea, era un regalo doble propósito. Pero dice la historia bíblica que cuando el arca de Dios, o sea, la presencia de Dios era capturada por un pueblo distinto al pueblo de Israel, el pueblo de Dios se entristecía porque el arca representaba la presencia de Dios. Pero cuando regresaba el arca, cuando lograban ellos vencer al pueblo enemigo que tenía el arca en su poder, entonces en Israel había una fiesta, en Israel había alegría, en Israel había júbilo, había sacrificio, había comida, había sonido de trompeta. Para esta escena que acabamos de leer, el arca llegó y David, que estaba de turno como rey, dice la Biblia que hizo una gran fiesta. El rey David estaba contento, el rey David estaba alegre. Dice que repartió carne y pan a todo Israel. Además, en su alegría de su fiesta, dice la Biblia que David danzó de alegría y bendijo al pueblo porque estaba contento. Pero cuando ya llegó a su casa también, para bendecir a su casa, lo recibió Mical, la hija de Saúl. Ella había visto danzarlo en medio del pueblo y lo menospreció. Ella estaba viendo toda la escena, cuando llegó el arca, cuando David estaba contento, cuando David danzaba, pero dice la Biblia que lo menospreció en su corazón, le molestó, lo vio como bajo, lo vio que como el rey hace una cosa de eso. Y dice la palabra de Dios que ella pensó que el rey había quedado en vergüenza. Cuando el rey llegó, ella le dijo, ¿cómo quedaste mal delante de todo el pueblo? Bueno, él le aclaró que él no lo hacía para ella, sino que lo hacía para su Dios. Cuán inoportunas fueron las palabras de Mical. Cuán duras fueron sus palabras. Cómo dolieron al rey David estas palabras. Pareciera que ella no compartía la alegría de David, no la compartía. Y yo decía, parece que esta niña, esta princesa, criada en el palacio, criada bien, quizás nunca había percibido, nunca había sentido, nunca había observado la alegría que daba tener la presencia de Dios y se atrevió a menospreciar al rey David cuando estaba alegre por traer el arca del pacto. Y entonces al final del capítulo número 6 dice, y nunca Mical, hija de Saúl, tuvo hijos hasta el día de su muerte. Como cuando se cierra una página,
como cuando se pone un broche, como cuando se coloca una tapa o una caja, dicen ya, no va más. Mical nunca tuvo hijos. Y pueden haber dos razones según lo que pude estudiar, lo que pude averiguar, lo que pude indagar. Dos razones por la cual Mical, hija de Saúl, no tuvo hijos. Y la primera quizá pudo haber sido que por esta actitud de menospreciar la alegría, el júbilo del rey David ante la presencia, ante el arca del pacto, pudo hacer que Dios no le permitió tener hijos. Pudo haber sido eso. No dice, bueno, digamos así en términos humanos, Dios la castigó. Pudo haber sido eso. La Biblia no lo dice, no declara, no nos informa qué razones tuvo que Mical no tuvo hijos, pero pudo haber sido al ver el menosprecio que tuvo Mical ante el rey David. Pero también hay otra razón que pudo haber pasado cuando ella habló al rey y lo menospreció y lo encaró y lo insultó. Pudo haber sido que el rey David nunca más se acercó a ella como mujer. Y esto que la destinó a estar en soledad. No pudo abrazar a un niño, no pudo sentir la bendición de la maternidad. Y yo reflexionaba acerca de esta mujer. ¿Cuántas de nosotras nos ocurre lo mismo? ¿Cuántas de nosotras menospreciamos lo que es bueno? Menospreciamos la gloria de Dios que se manifiesta a través de otras personas. ¿Cuántas de nosotras menospreciamos lo que Dios hace, verdad, en cada ser humano? Porque creemos que debe ser a nuestra forma, a nuestra manera. ¿Cuántas de nosotras estamos mal enseñadas, estamos mal criadas espiritualmente y creemos que Dios tiene que actuar de esta o de esta otra forma? Y si Dios no lo hace, entonces menospreciamos y pensamos que esa persona está fuera de tono. Es que por qué ora tanto, es que por qué canta tanto, es que por qué adora tanto. Nos incomoda ver a otra persona adorar a Dios en su manera, en su forma. Bendito el nombre del Señor. Parece ser que esta mujer hizo un comentario que la dañó para toda la vida, ¿verdad? En un momento de molestia, de incomodidad, un comentario que salió del corazón. Ella no le dijo al rey David eso porque se le ocurrió, porque fue una cosa inmediata, no, ella lo había pensado. Dice la Biblia que ella, cuando el rey David estaba danzando, ella en la ventana, dice, lo menospreció en su corazón. Y quién sabe qué tantas cosas dijo en su mente mientras los menospreciaba. Y claro, cuando llegó el rey David, entonces abrió su boca y todo lo que pensó lo dijo. Estaba destinada esta mujer a la soledad. Nadie quiere acercarse, nadie quiere compartir con una persona de pronto de esta clase que menosprecia las cosas de Dios. Y yo quiero invitarte, querida hermana, a que aprendamos a mirar con los ojos de Dios, a valorar lo que cada uno hace en la presencia de Dios. Esto que cada uno hace, Dios es el que lo mira. Dios verá si Él le agrada o no le agrada. Pero no somos nosotros los que decidimos qué le agrada a Dios y qué no le agrada. Eso fue la actitud de Caín cuando vio que a Dios le agradó el sacrificio de Abel y el de él no. Y se molestó, hizo lo mismo, lo menospreció. ¿Cómo es posible que ese sacrificio, como decía un pastor en estos días, lleno de sangre, olía mal, hay un animal muerto? ¿Cómo era posible que a Dios le agradara eso y no le agradara mi sacrificio lleno de frutas y olores agradables y sabores y colores? Pero así es el Dios que tenemos. Vamos a dejar que Él actúe a su forma, a su manera, ¿verdad? Que no seamos nosotras como Mical, que no menospreciemos nunca la gloria de Dios y cómo se manifiesta Él en cada persona. Que Dios te bendiga, querida hermana, que tengas un excelente día.